Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía. Espero que estén bien. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, por una situación complicada. Sé que quizás en muchos hay aflicción, hay angustia, porque no se ve pues que esta situación pueda ir mejorando. Sentimos que la situación se complica un poco más, pero debemos de mantener nuestra confianza en nuestro Dios. Y precisamente de eso es lo que quiero hablarle en esta hora. Quiero que abra su Biblia en el Salmo 13. Salmo 13. ¿Qué hacer en medio de la aflicción? Mire, en la palabra de Dios, Dios nos dice que aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de esas aflicciones, debemos de mantener nuestra plena confianza en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Las Sagradas Escrituras afirman que nuestras aflicciones están en las manos de Dios y debemos de creerlo. El Señor nos invita a confiar, a tener esa fe en la cual nos movemos aún sin verlo, creyendo y confiando en ese amor que nos muestra pues que Dios va a estar con nosotros aún en medio de esta situación que estamos pasando. Hay muchas cosas que no alcanzamos a ver, pero debemos de saber que todo está en control de nuestro Dios. Nada se va de sus manos. Y debemos de tener esa confianza en Él, aún en medio de esa situación tremenda que nos está tocando vivir. ¿Por qué? Porque Dios está al lado nuestro. Él ha prometido estar con cada uno de nosotros y sabemos que Él va a cumplir. Sabemos que no estamos solos en esta situación. Si alguien había experimentado aflicciones, es precisamente el autor de este Salmo 13, el rey David, y titula este Salmo 13 como plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. O sea, él está clamándole a Dios para que Dios le ayude a resolver esa situación que está atravesando. Y ahora nosotros debemos de aprender qué es lo que debemos de hacer, siguiendo el ejemplo de David, para resolver esa situación que nos tiene quizás en una aflicción tremenda. Leamos la palabra, váyase en el Salmo 13 al versículo 5, vamos a leer versículos 5 y 6. ¿Qué hacer en medio de la aflicción? ¿Qué hacer en medio de la aflicción? Mira lo que la palabra de Dios nos enseña en esta hora. Salmo 13, versículos 5 y 6. Leemos la palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Porque me ha hecho bien. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por este día. Gracias porque nos permites una vez más poder llevar este mensaje de tranquilidad, de esperanza para tu casa, para tu pueblo. Sabemos que estamos atravesando una situación difícil, quizás algunos más que otros, pero te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú hablándonos al corazón, que seas tú instruyéndonos, mi Dios, dándonos esa palabra de aliento, de ánimo, como siempre lo sabes hacer. Te pedimos que podamos pasar por esta situación lo más pronto posible. Que seas tú, Padre, obrando para que no lleguemos a esa desesperación, mi Dios, sino que podamos mantener esa tranquilidad, esa confianza plena en ti. Gracias te damos, te pedimos en esta hora que te quedes con nosotros y te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mire, en la actualidad sé que estamos viviendo una situación compleja, una situación difícil por esta pandemia pues que nos está golpeando fuertemente.
Y no es de extrañar pues que muchos de nosotros en este momento sintamos esa aflicción, ¿verdad? Esa desesperación. Quizás en algunos casos pueda ser provocada por nuestros errores, por aquellas decisiones que tomamos, ¿verdad? Y otras pues ocasionadas por el mundo, por Satanás, y eso pues nos trae preocupación, nos trae aflicción. El Señor Jesucristo deja bien marcada una verdad, la cual a través de los siglos todos los santos nos ha tocado vivir. Y es así como en Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el Salmo 34:19, Salmo 34:19 también nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. De todas nos va a librar nuestro Señor. Es claro que nadie va a disfrutar de las aflicciones, pero la realidad es que las enfrentamos y es necesario aprender de David, el cual pues usted sabe pasó por muchas aflicciones. Antes de ver lo que David nos recomienda qué hacer en medio de la aflicción, veamos qué es la aflicción. Fíjense que el diccionario secular la define como causar molestia o sufrimiento físico, causar tristeza o angustia moral. Al estudiar esta definición, pues lógicamente todos en algún momento nos hemos encontrado en angustia, en aprieto, nos hemos encontrado en tristeza. Por eso es necesario encontrar qué hacer en esos momentos. ¿Qué hacer cuando estamos atravesando esas situaciones difíciles? Quizás como la que ahorita estamos pasando. Yo sé que algunos tienen la oportunidad de poder trabajar. Otros desde que comenzó esta situación de la emergencia nacional y que decretaron el que nos quedáramos en casa, esa cuarentena domiciliar, pues no hemos podido trabajar. Y eso pues en determinado momento trae preocupación. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacer para salir de esta situación? ¿Qué es lo que viene más adelante? Si precisamente se esperaba que al finalizar el mes de abril esta situación pues terminara, pero se plantea la posibilidad de que podamos llegar hasta el 16 de mayo. Entonces no deja de haber aflicción y es entendible. Y Dios lo sabe. Por eso Él en la palabra nos ha dejado establecido qué hacer para enfrentar estas situaciones, qué hacer para salir de esta situación de angustia que sentimos, porque todos posiblemente estemos sintiendo esto en este momento. Entonces, ¿qué es lo que David nos dice debemos de hacer para salir adelante en medio de esta aflicción, de este momento que estamos pasando? Y en el versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mire qué bueno. Lo primero que el rey David nos está diciendo que debemos hacer es apelar a la misericordia de Dios. Eso nos va a dar confianza. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado. David alude que en la misericordia de Dios había confiado. Cuando esos enemigos venían en contra de él, cuando él muchas veces sentía quizás esa angustia, esa desesperación, sabía de que Dios no se iba a olvidar de él, que Dios no iba a esconder su rostro de él. Y es importante saber que esa misericordia de Dios nos va a alcanzar también a nosotros, que debemos de tener confianza en que el amor de Dios es grande. Quizás algunos fracasamos porque estamos poniendo nuestra confianza en fundamentos perecederos, en fundamentos que no debemos de poner nuestra confianza en ellos. Por ejemplo, el dinero, por ejemplo,
la educación en algunos casos, el trabajo para otros, o quizás en algún amigo o algún familiar, pero todo eso pasa. Es obvio que en este mundo muchas cosas nos invitan a poner nuestra confianza en ellas, pero recordemos que todo lo material se termina en determinado momento. Ninguna de esas cosas son eternas, pero la misericordia de Dios sí lo es. La misericordia de Dios es eterna, la misericordia de Dios es nueva cada día. Entonces es obvio que en este mundo muchas cosas nos invitan a poner nuestra confianza en ellas, pero ninguna de ellas nos va a permitir tener esa paz y esa tranquilidad que solo la misericordia de Dios puede traer. Por eso David dice: mas yo en tu misericordia he confiado. En el Salmo 103, 17, Salmo 103, 17, dice la palabra: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. No hay mejor base que la misericordia de Dios para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Él nos ha manifestado su gracia a pesar de nuestra indignidad, de nuestros defectos. Somos seres falibles, fallamos, nos equivocamos, y Dios lo sabe. Por eso debemos de poner toda nuestra confianza en la misericordia de Dios. Hacernos dependientes totalmente de Él. Él tiene los recursos, hermano. Depositémonos en las manos de nuestro Dios, con humildad, con respeto. Él nos va a dar la victoria en todo momento. En esa situación de aflicción, Él nos va a dar la victoria. Dice el Salmo 89, 28: para siempre le conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con Él. Y Dios no cambia. Dios va a mantener esa misericordia sobre cada uno de nosotros si mantenemos esa confianza plena en nuestro Dios. ¿Qué más hacer en medio de la aflicción? Mire lo que hizo el rey David. Dice en el versículo 5: mi corazón se alegrará en tu salvación. Debemos de alegrarnos de corazón en la salvación dada por nuestro Señor. A veces buscamos motivos para estar gozosos, pero esa situación que muchas veces trae gozo a nuestras vidas, cuando vienen las aflicciones, cuando viene la enfermedad, cuando vienen esos aprietos financieros o aprietos financieros, mire, ya de nada sirve. Ahí viene la tristeza nuevamente. Y David encontró un solo motivo en medio de la aflicción que mantenía su corazón alegre, que mantenía su corazón gozoso, y esa era la salvación. No hay otra cosa, mis amados hermanos, más valiosa que encierre libertad, salud, rescate y poder, y que debe ser motivo de alegría para nosotros, que esa salvación que Dios nos ha dado. Dice Isaías 25:9: y se dirá en aquel día, estoy en Isaías 25:9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mire, hoy en día el mundo ha provisto muchos medios por los cuales adquirir alegría. Aún en medio de la pandemia,
los medios de comunicación están tratando la manera, o las redes sociales, de distraerse o de distraernos un poco con muchas cosas que ahí aparecen. Pero cuando aterrizamos en la realidad de nuestras vidas, ¿qué pasa? Cuando empezamos a pensar cómo vamos a hacer después de que esto termine y que ya podamos salir todos a la calle, ahí vuelve la tristeza, ahí vuelve la angustia, ahí vuelve la desesperación. Pero tenemos que recordar que si nuestro Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para salvación de nosotros, pues Él va a seguir obrando en nuestras vidas. Él va a seguir proveyendo de cosas que realmente nosotros sabe Él perfectamente que necesitamos. No nos va a desamparar, no nos va a dejar solos en ningún instante. Por eso el rey David dice: mi corazón se alegrará en tu salvación. Si la alegría de cada uno de nosotros es la salvación de Dios, no va a haber aflicción, no va a haber de qué preocuparse. Vamos a dejar de estar tristes, no nos vamos a sentir derrotados. ¿Por qué? Porque el poderoso de Israel va a estar con nosotros. Él ha dado su vida. ¿Cómo no va a estar dispuesto a sacarnos de esta situación, por difícil, por complicada que sea? Recuerde que para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Entonces, alegrémonos en su salvación. Él ha pagado esa deuda por nosotros. Él nos ha dado esa libertad. Disfrutemos, gocémonos en Él. Luego dice David, agrega todavía un componente más de cómo salir de esta aflicción o de esta situación en la que estamos viviendo. Dice el versículo 6: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré, alabaré a Dios porque Él me ha hecho el bien. La Biblia nos narra, mire, un ejemplo de dos siervos de Dios. Allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Dos hombres de Dios que, a pesar de la golpiza que les habían propiciado, sus pies habían sido puestos en cepos. Sin embargo, a pesar de esa situación, bueno, estaban encarcelados. Sin embargo, a pesar de esa situación, mire, no hubo reclamos, no hubo quejas, no hubo lamentos, y estaban en la cárcel. Sin embargo, desde ahí, ¿qué hacían? Ellos oraban y cantaban, alababan a ese Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque estaban confiando en que Él no los iba a dejar solos. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué cantaba Pablo y Silas. Porque tenían confianza en Dios. Sabían que aún en medio de esa situación difícil, complicada, tremenda que estaban ellos viviendo, ahí estaba Dios con ellos. Yo no sé qué era lo que le cantaban, pero me imagino que esa era una demostración de confianza en Dios, alabando ese nombre que es por sobre todo nombre, agradeciéndole a Dios con cántico, con alabanza, con aquella que nace de nuestro corazón para con nuestro Dios. Ser agradecidos aún en medio de esas circunstancias difíciles que traen aflicción en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y mire, fue tan grande el testimonio de estos hombres que trajo salvación a otras personas, incluyendo al carcelero que estaba ahí con ellos, que cuando escuchó cómo es posible que esto en medio de esta situación difícil, encarcelados,
estén alabando a Dios. Yo quiero conocer a ese Dios que ellos alaban. ¿Por qué? Porque ese Dios es el que va a traer esa paz, esa tranquilidad a mi vida también. Yo quiero ser como ellos, que aún en medio de la pandemia alaban ese nombre poderoso. No están lamentándose, no están quejándose, no están preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué si otros trabajan yo no puedo? Espere. El salmista decía, mi cántico está de continuo en mi boca. El Señor, mis amados hermanos, nos invita a gozarnos en medio de la aflicción. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, nos está hablando a nosotros. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Otras versiones de la Biblia dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Esto, mi amado hermano, es algo que puede llevar a cabo solo un hombre que tiene su confianza en Dios. Solo una persona que está confiando plenamente en Dios puede gozarse aún en medio de la dificultad, aún en medio de esa situación difícil que pareciera no termina. Quizás en este momento hay escasez económica. Quizás en este momento hay división en el hogar, falta de paz, quizás algunas peleas dentro del matrimonio, quizás nos hemos dado cuenta de la rebeldía de nuestros hijos, quizás la mayoría estamos sin trabajo, algunos quizás con alguna enfermedad. Escuchaba en las noticias de que hay muchas enfermedades que están empezando a salir nuevamente, como es el caso de enfermedades respiratorias que podrían confundirse con este coronavirus que ha surgido. O sea, yo no sé, hermano, cuál puede ser la aflicción que nosotros estemos enfrentando en este momento, pero yo quiero recordarle algo y quiero ser claro. Dios está pendiente de nosotros. Sus ojos, sus oídos están abiertos para escuchar el clamor de su pueblo. Hágalo de corazón. Ahí mismo en Santiago, pero el capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Amén, diga. Haga oración, clame a Dios, expóngale a Él su caso. Dios va a tener cuidado de nosotros. Y dice el mismo versículo, Santiago 5:13, ¿está alguno alegre? Sí, entonces cante alabanzas a Dios, exalte ese nombre. Si como cristianos sensatos y conscientes de que en nuestra vida, mire, habrá aflicciones, tenemos que echar mano precisamente de los recursos que Dios nos da por medio de su palabra. Y solamente así, agarrándonos de la mano de Dios y viviendo la palabra de Dios, mire, va a venir vida abundante. Nuestros problemas van a pasar.
y vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a disfrutar de esas bendiciones de Dios. Pero nuestra mirada no tiene que estar puesta en la aflicción. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la misericordia de Dios, que va a traer confianza en nuestras vidas. Va a estar puesta en la salvación tan grande que Dios nos ha dado, y va a estar puesta en esa alabanza a nuestro Rey y Señor. Y entonces vamos a poder decir, en medio de esta pandemia: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, y cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Vamos a orarle al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por esa paz que tú pones en nuestros corazones, esa paz que el mundo no entiende, esa paz que viene a nuestros corazones cuando sabemos que tú te vas a manifestar en nuestras vidas. En esta hora, mi Dios, te pedimos que seas tú obrando en cada corazón de los que están conectados en esta hora, para que tu misericordia, esa salvación tan grande, nos permita, mi Dios, mantener esa confianza y poder alabar tu precioso nombre. Gracias te damos. En esta hora, mi Dios, te pedimos por aquellos que puedan estar pasando en este momento por alguna situación complicada, quizás de desesperación ya. Que seas tú, Dios, obrando, que seas tú mostrándote, Padre. Que esta predicación, mi Dios, pueda ayudar a cada uno de mis hermanos a mantener esa confianza plena en ti. Saber que tú te vas a manifestar. Gracias te damos, te pedimos en esta hora, Padre, que nos ayudes a sobreponernos de esta situación. Gracias en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, que Dios los bendiga y sigamos en casa, no nos queda de otra.